Quisiera que me acompañaran en un estudio para que vean un poco de lo que es estudiar la historia con doctrina y convenios para entender un poco de lo difícil que es cuadrar las fechas con las revelaciones. Vamos a ver la sección 10. ¿Por qué la sección 10? Bueno, voy a compartir mi pantalla para que recuerden, a ver, denme un segundito porque lo quiero hacer aquí como si fuera una clase misma. Y de nuevo, gracias por acompañarme. Soy Noé Correa de Central de las Escrituras y aquí les comparto la sección 10. Ojalá lo puedan ver. Si se acuerdan, en el encabezado se nos dice algo que a veces no le prestamos atención, pero creo que nos da algo de detalles. Dice aquí, y espero que lo estemos viendo todos. Dice, revelación dada a José Smith el profeta en Harmony, Pensilvania, probablemente alrededor de abril 1829. Probablemente, y vamos a hablar un poquito de eso, aunque ciertas partes podrían haberse recibido justo o incluso en el verano de 1828. Así que fíjense en eso, hermanos y hermanas, que tenemos una revelación que probablemente en abril, dice el encabezado, pero que también es posible de que parte de la revelación se dio el año anterior, en 1829. ¿Por qué es importante eso? Bueno, la verdad es que no es importante porque estudiamos la sección y aprendemos y seguimos adelante. Entonces, ¿por qué es importante para mí hacer este video? Porque a mí me encanta ver esos detalles de cómo progresó la obra del Señor en esta época, el desarrollo de las secciones, con qué estaba luchando José Smith, el profeta. Así que ya que el mismo encabezado dice que esta sección se recibió en diferentes partes, primeramente debemos abordar el tema de por qué entonces tenemos una sola revelación, como si fuera una sola revelación, cuando se nos dice que se recibió en distintas partes. Bueno, no es la única sección donde se han tenido que combinar revelaciones distintas. La diferencia de esta revelación, bueno, y otras también son similares, es que aquí no vemos la división. Empezamos a leer desde el primer versículo hasta el último y no vemos dónde se divide. Hay otras secciones donde vemos que claramente una parte se dio para una persona, otra parte para otra persona y se entiende muy bien. Así que si vemos la historia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Pues primeramente, voy a compartir una cronología que había yo creado. Denme un momento aquí para compartir lo que quiero mostrarles. Si vemos primero, si vemos primero aquí, a ver, aquí había puesto yo, aquí había puesto yo, a ver, que yo puse aquí abajo, no sé si alcanzan a ver, lo último de aquí, mi cronología, 1828, julio o agosto. Después de la sección 3 se recibe parte de la sección 10. Y, a ver, yo decidí poner julio y agosto y temo que la verdad es que no lo sé. Yo lo saqué, de hecho, de un libro que conocemos como Historia de la Iglesia, que antes se publicaba con el nombre de José Smith. Hoy día ya entendemos de que no es solamente em, palabras que dijo José Smith, sino que combinación de muchos recuerdos sobre José Smith. Denme un segundo aquí para corregir algo que estoy viendo aquí. Muy bien. Em, si comparto esa fuente, y eso es lo que se toma hacer este tipo de estudio, este es el mismo texto más modernizado. Digo modernizado porque lo que hizo el historiador, que es Dan Vogel, él combinó todas las ediciones que se habían hecho, pone las fuentes de varias partes de donde vino
las partes de la historia de la iglesia, porque, como digo, eran muchas fuentes que luego se convirtieron y se pusieron en la boca de José Smith. Aquí para la sección 10 empieza diciendo una revelación al profeta José Smith, mayo 1829. Fíjense que aquí dice mayo y en nuestra sección dice abril. O sea, son las cosas con las cuales tenemos que luchar. Claro, se corrigió en ediciones futuras y se dio cuenta de que era más, tal vez pudo haber sido más cerca de abril, pero vamos a seguir hablando de ese tema. Pero no es el único detalle, ya que dije que esta es una versión anotada, académica, estudiando el texto de esta y las diferentes ediciones del libro de historia de la iglesia. Claro, esta versión de Dan Bogle se llama de otra manera, pero incluye todo el texto y todos los cambios. Si vamos aquí a la nota que está a pie de la página, muestra que en diferentes fechas fueron cambiadas, o sea, diferentes ediciones cambiaron las fechas de esta misma parte del libro donde introduce la sección 10 en la historia de la iglesia. Mira, aquí hay texto de historia de lo que pasó con Smith y aquí cita la sección 10. Y es lo que hizo la iglesia bajo Brigham Young. Ahora, pero la nota que quiero mostrar ahí es que, claro, dice mayo, pero que en otras ocasiones se cambió a decir julio o agosto, y creo que de ahí saqué la fecha yo. Dice aquí 1829, pero que también se había editado por ejemplo, una versión que salió ya después de B. H. Roberts, que se llamaba algo como Historia de la Iglesia Doctrinal o algo así, o documental, o sea, basado en documentos, pues, y cambió la fecha al 8 a 1828. Así que podemos ver que una versión que publica la iglesia dice mayo, mayo de 1829. Aquí en la nota dice que otra versión por B. H. Roberts, el 70, que publica, él lo cambia a julio o agosto de 1828 y que luego lo que dice nuestra escritura es que fue en abril 1829 y verano de 1828. Se dan cuenta que no es fácil, no es fácil. Así que lo que quiero yo hacer ahora, ya que estamos analizando aquí, ¿qué detalles podemos aprender de la misma sección? Así que si vamos a Doctrina y Convenios, tal como teníamos aquí, y otra vez voy a compartir la página de la escritura que tengo. Vemos aquí que, y tal vez debería ser lo más grande, ¿verdad? Para que se pueda ver un poco más el texto, pero igual ustedes lo tienen en sus escrituras. Aquí vemos que comienza diciendo en el 2. Bueno, vamos a empezar desde el 1. Y aquí te digo que por haber entregado en manos de un hombre inicuo esos escritos, para lo cual se te dio el poder de traducirlos por medio del Urim y Tumim, ahora los has perdido. Ahora, nomás para aclarar un poco, las ediciones anteriores no decían Urim y Tumim. Ese nombre aplicado a los intérpretes, no empezó sino a través de W. W. Phelps, que fue alguien que publicó mucho para la iglesia. William W. Phelps. Y él fue el primero que asoció los intérpretes con el Urim y Tumim. Así que ya vemos aquí que la sección que tenemos nosotros en nuestras escrituras ya heredó esa edición, ya que al regresar las revelaciones actualizaron de acuerdo con el pensamiento de ese momento, que era llamarles Urim y Tumim, cuando anteriormente no se llamaba Urim y Tumim aquí en el texto. ¿Me explico? O sea que aquí ya vemos que fue editado para reflejar la forma de hablar los miembros. Entonces, aquí tenía ese don. Dice el versículo 2, y al mismo tiempo perdiste tu don y se ofuscó tu mente. ¿Y por qué estoy leyendo eso? Por el 3. No obstante, otra vez se te es restaurado. Así que estos versículos que estamos leyendo es cuando ya se le restauró el don de traducir. ¿Sabemos cuándo pasa eso? La verdad, no exactamente. Te explico por qué. Sabemos que tuvo que entregar todo para la interpretación cuando pierde las planchas, digo, las páginas. Y eso lo sabemos a través de la historia de su mamá. Dice que el ángel viene y le pide que entregue todo. O sea, dice, no, ustedes frustraron su obra, no la obra de Dios, pero frustraron los esfuerzos que estaban haciendo ustedes.
y hay que entregar de nuevo las cosas, dice la madre de José Smith. Pero también ahí mismo relatando todo dice que luego se le dice que le va a regresar todo el 22 de, el 22 de septiembre, que sería 1828. Así que si se pierden en la primavera, eh, finales del invierno, principios de primavera, es cuando se pierden las 116 páginas y se reúnen a Martin Harris con la familia Smith y toda esa historia. Entonces, si en esa fecha tiene que entregar todo lo que usaba para traducir, las planchas, Rimitumim o intérpretes y todo eso, entonces todo ese tiempo no pudo traducir porque no tenía nada con qué traducir o que tenía que traducir y no se le entrega todo hasta el 22 de septiembre. Entonces, eso significa de que, bueno, no pudo hacer nada. Pero tampoco significa de que al regresarle las planchas y todo lo que necesitaba, que también le regresó el don de traducir. Puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que sí, pero no lo sabemos. Entonces, por lo menos aquí podemos saber que tiene que haber sido después de regresarle las cosas después de septiembre y antes de que empiece a traducir con Oliver Cowdery, porque ya cuando llegue abril 1829 con Oliver Cowdery ya tiene que tener el don para poder ya traducir el 7 de abril, ¿me entienden? Así que tiene que haber pasado desde el 22 de septiembre y el 7 de abril. Y seguramente por eso tenemos la fecha propuesta por la iglesia que podría hacer. Dice probablemente en abril de 1829. Pero igual, hay muchos otros detalles que no conocemos para distinguir exactamente cuándo. Entonces, ¿por qué se dice que es parte o se pudo haber recibido en 1828? Bueno, porque así propusieron, por lo menos B.H. Roberts sabía algo y por eso quiso cambiar la fecha de 1829 a 1828. Pero también, si leemos la reacción del Señor sobre lo que se perdió en las 126 páginas, la reacción se me hace muy, muy como fresco. O sea, es algo que está conversando el Señor con José Smith como si hubiera pasado recientemente. Así que puede ser, y vamos a regresar a la escritura que tenemos ante nosotros, puede ser que al decirle a José Smith, de aquí han procurado destruirte. Sí, hasta el hombre en quien has confiado, o sea, has confiado recientemente como si fuera algo reciente, ha intentado destruirte. Como por ejemplo, si esto se está diciendo en 1829, tal vez sea difícil que el Señor diga, bueno, como si fuera algo fresco, te está queriendo destruir. Pero tiene más sentido si hubiera dicho esto el señor en 1828, cuando recientemente perdió las páginas Martin Harris, ¿verdad? Por querer él mostrar a su familia, para querer él convencer a su familia. ¿Se dan cuenta de los detalles que podemos tal vez extraer? Digo tal vez porque no estoy diciendo nada concreto, estoy diciendo qué es lo que tenemos que hacer los historiadores para analizar los detalles dentro del texto y lo que tenemos externamente, fuera del texto, como los otros historiadores del pasado, pero no tenemos las herramientas que tenían ellos del pasado porque solamente nos han dejado sus conclusiones y no las fuentes primarias con las cuales estaban trabajando siempre. O sea, tenemos algunos, no todos. Así que para mí yo sí veo cosas aquí que muestra que todavía era fresco la idea, el acontecimiento de las pérdidas de las 116 páginas, así que veo algo ahí también. Pero también veo algo al final de que sí era algo cerca de José Smith. Y de hecho, bueno, voy a compartir de nuevo mi cronología porque hay algo que quiero compartir. Si vamos aquí a lo que yo he creado, a ver, lo voy a compartir. Vemos aquí que yo puse y está hasta el final. Bueno, no, este es el que ya habíamos visto. Perdón, voy a poner el otro porque tengo muchas cosas, muchos documentos, hermanos y hermanas. A ver, si vemos aquí, tenemos, creo que lo había puesto de nuevo, compartir el mismo. ¿Qué pasa? Bueno, ténganme paciencia, hermanos y hermanas. No sé por qué sigo compartiendo el mismo, aunque estoy escogiendo uno diferente. A ver. Ah, perfecto. Ahí está, sí lo estás completo. Me equivoqué, perdón. No, igual, aquí vemos que
En abril 1829 es la penúltima entrada aquí en esta página. Puse aquí fecha en el encabezado para el resto de la sección 10 en Harmony, Pensilvania. Ok, pero también puse aquí, véase entrada para el 4 de junio de 1829. ¿Por qué? Bueno, esa es la fecha que pone el cabezado, ya expliqué las razones. Tiene que ser cuando ya tiene el don y puede ser ya cuando está empezando a traducir con Oliver Cowdery, ¿verdad? Pero yo puse aquí en mi cronología, véase entrada del 4 de junio de 1829. ¿Por qué? Porque hay otras propuestas, ya que ya vimos lo difícil que es. Entonces, si vamos aquí, este es el mes de mayo, vamos aquí el mes de junio, 4 de junio, aquí está. Dice, a ver, lo que puse aquí. En esas fechas se pudieron haber viajado a Fayette, y luego se explica que desempacan las cosas cuando llegan ahí. Pero puse aquí mi nota. Alrededor de este tiempo, el resto de la sección 10 se recibe. Bueno, ya le había puesto eso para abril, ¿verdad? Pero lo pongo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto propuesta de John Welch, ya había hablado de él en otro estudio. Dice, porque, porque diciéndole que se ponga a traducir las planchas de Nefi. Ok, fíjense, vamos a pensar un poco en la historia. Llega Oliver Cowdery y empiezan a traducir con Mosía. Traduce de Mosía hasta Moroni. Luego, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué hace ahora con las páginas perdidas? Se perdieron. Y creo que o aquí o anteriormente es cuando el Señor le dice en la sección 10, no traduzcas lo que ya tradujiste porque hay personas que lo pudieron haber cambiado. Se dan cuenta que eso se pudo haber recibido en abril, cuando llega Oliver Cowdery y dice, Señor, no, no lo traduzcas. Sé que van a traducir, no lo traduzcas porque alguien lo puede cambiar. O se pudo haber dicho en junio, cuando ya habían terminado Moroni y ya quieren ver qué hacer con las páginas perdidas, y el Señor pudo haber dicho en esa ocasión también, ojo, no lo vayan a traducir porque los que tienen las páginas pueden cambiar las cosas y decir, miren, me está omitiendo porque traduce aquí de una manera y traduce acá de otra manera, ¿verdad? Así que pudo haber pasado en ambas fechas. Pero vamos a leer ese pasaje textualmente para ver qué podemos sacar de ahí. Vamos a los versículos. Vamos a los versículos 40 y 40 bueno, hasta el 39 podemos empezar. Bueno, desde el 38, vamos a ver. Y ahora de cierto te digo que un relato de las cosas que has escrito, que han desaparecido de tus manos, está grabado en las planchas de Nefi. Muy bien. Sí, y recordarás que en estos escritos se decía que se hallaba una relación más particular de estas cosas en las planchas de Nefi. Fíjense que aquí vemos una frase más particular. No leemos eso en las palabras de Nefi, pero aquí todavía no se han traducido las palabras de Nefi, así que seguramente estaban también las partes que se habían perdido de las 116 páginas. ¿Se dan cuenta? ¿Me explico? Esto de que una relación más particular, eso suena mucho a las palabras de Nefi, pero las palabras de Nefi no se han traducido todavía. Entonces, aquí podemos ver que es posible que ese lenguaje o el Señor está empleando una frase que va a ver José Smith muy pronto en Nefi, aunque aquí dice, te recordarás que en esos escritos decía que se hallaba una relación más particular. Así que en las páginas perdidas, en la traducción perdida, tenía una frase donde parecía la de Nefi, donde hablaba de que había una relación más particular en las planchas de Nefi. ¿Se dan cuenta? No sé, muchos detalles, no se vayan a confundir. Y el 40 dice, debido a que el relato grabado en las palabras de Nefi habla más particularmente, otra vez la frase parecida, de las cosas que en mi sabiduría quisiera traer al conocimiento del pueblo en esta historia, traducirás, ojo, no lo ha traducido todavía, traducirás por tanto lo que está grabado en las planchas de Nefi y hasta llegar al reinado del rey Benjamín, claro, y eso menciona en Omni, ¿verdad? Y hasta llegar a lo que has traducido y retenido. ¿Se dan cuenta? Hasta lo que has traducido. ¿Qué es lo que había traducido? Hasta Mosía. Ok, ok, pensemos ya en todos esos detalles. Habíamos dicho que traduce en abril, empieza con el libro de Mosía y llega hasta Moroni, en el mes de junio de 1829.
Aquí nos dice, como acabamos de ver ahí y leer, dice en el 41, dice, traducirás por tanto lo que has grabado en las planchas, lo que está grabado en las planchas de Nefi, porque no lo ha traducido todavía, solo de Mosía Moroni ha traducido, hasta llegar al reinado del rey Benjamín. ¿Dónde sabe eso? En Mosía, lo cual ya ha traducido, ya sabe la historia porque lo tradujo, o hasta llegar a lo que has traducido y retenido. O sea, sí, lo que se retuvo fue de Mosía a Moroni. Así que esta parte de la revelación, ya que sabemos que hay diferentes secciones, o sea, diferentes partes, esta parte se recibió después de traducir de Mosía a Moroni. ¿Y eso pasó cuándo? En junio. Así que por eso, y no estoy queriendo cambiar historia, ¿verdad? Sabes lo que dice el encabezado y lo respeto, pero esa es la razón por la que yo puse en mi cronología, puse yo, a ver, un momento aquí, donde puse yo en el 4 de julio, alrededor de este tiempo, el resto de la sección 10 se recibe, y ¿de dónde lo saqué? De John Welch, aquí tengo su libro, Opening the Heavens, página 123. No estoy tratando de cambiar historia, estoy tratando de analizar la historia. Y no soy el único, para que sepan. Hay otros que han visto esto y digo, bueno, wow, no es tan fácil ponerle fecha a este texto. Bueno, quería mostrarles lo fascinante y lo divertido para mí ver la historia y composición de las revelaciones. ¿Y cuál es el mensaje al final de cuentas? De que Dios siempre tiene un plan. Así que no quisiera que se perdieran en todos esos detalles de la historia, aunque fascinantes para mí. Al final de cuentas, el mensaje es que Dios tenía un plan, de que la obra de los hombres se puede frustrar, pero no la obra de Dios. Aunque se hayan perdido las páginas, tenemos el libro de Mormón. Aquí lo tenemos para leer y estudiar y acercarnos más a Cristo. Así que cuando ustedes, hermanos y hermanas, como Martín, como José, pierden algo importante, no cumplen al 100%, siguen pidiendo algo al Señor que no es debido, y cuando se les conceda, se dan cuenta de que no fue buena idea pedir esa cosa. Cuando eso nos vuelva a pasar, porque seguramente ya nos ha pasado y nos va a pasar en el futuro, porque somos imperfectos aquí queriendo ser más como el Señor Jesucristo. La invitación es, después de ver todos los detalles, que nosotros también somos parte del plan. Si nos mantenemos firmes, somos parte de este plan. José Smith siguió firme. Martin Harris tambaleó, se alejó y regresó al final de su vida, pero perdió muchos años de servicio por haberse alejado de la iglesia. Seamos fieles. Cuando nuestra obra se frustra, confiemos en el Señor y hagámonos parte de su obra, que nunca se frustra. Nos vemos, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarme. Adiós.